ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longarit, con los que están produciéndola. Esta mañana tenemos a un invitado que gentilmente ha aceptado nuestra convocatoria para hablar sobre este tema. Él es el doctor Iván Rodrigo Castedo, médico internista con especialidad en infectología, ex consultor de la OMS en vigilancia centinela de enfermedades infecciosas en Santa Cruz, Bolivia, actual adscrito al CDC en programas de vacunación para el Cono Sur y además es docente universitario. Iván, ¿cómo estás? Buenos días. Doctor Iván, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación y bueno, predispuesto a resolver cualquier duda que puedan llegar a tener. Primero, vamos a hablar, yo la verdad quedé asombrado con la trayectoria y con el currículum que usted tiene, pero también hay que tomar en cuenta que nos está escuchando amas de casa, gente común y silvestre, si se quiere entender, y los tecnicismos de pronto lo complican. Para ellos la información de que la vacuna contra el coronavirus apareció y ya está casi terminada, es como que, ok, buenísimo, dejemos de cuidarnos, descontraigámonos un poquitito, que ya viene la vacuna en los próximos meses. Por favor, aclaremos esta figura un poquitito para la gente que nos está escuchando. ¿Cuándo estaría la vacuna en Bolivia aproximadamente? Obviamente no vamos a ser tan exactos en esto, pero para ir manejando tiempos. Bien. Yo empezaría explicando un poco qué son las vacunas, ¿no? Para que entiendan y nos pueda entender por qué es una buena noticia la de la vacuna de Oxford. Las vacunas son sustancias que al ser introducidas al cuerpo son capaces de generar una respuesta inmunológica. Para poner en palabras simples, como me estás pidiendo, una vacuna vendría a ser una sustancia que le hace al cuerpo producir anticuerpos de forma educada, ¿no? Es decir, es una presentación educada de un virus. A un virus lo hemos debilitado o tenemos fragmentos del virus que introducimos en la persona y eso despierta una respuesta inmune del cuerpo. En cambio, un virus, por ejemplo, si una persona recibiría la vacuna contra COVID, recibiría este virus modificado, ¿no? Este virus debilitado. En cambio, si la persona se infecta directamente del virus, va a tener un contacto con un virus mal educado, ¿no? Es decir, es un virus muy agresivo que puede generar problemas y muchas veces la enfermedad, ¿no? Entonces, las vacunas son capaces de generar dos cosas. Nosotros pretendemos generar anticuerpos y despertar la respuesta inmunológica en cuanto a linfocitos T, ¿no? Los anticuerpos son proteínas del sistema inmune que se adhieren a la superficie de los virus. Y hay unos anticuerpos específicos que se llaman anticuerpos neutralizantes, que como lo dice su nombre, son los encargados de neutralizar la enfermedad, ¿no? Mientras que las células T, los linfocitos T son los glóbulos blancos que coordinan todo este sistema inmune. Tú te tienes que imaginar que nuestro sistema inmune es como una especie de campo de guerra, ¿no? En el cual tú vas a tener varios guerreros ahí para tratar de controlar los virus, ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de inmunidad, inmunidad innata, la inmunidad adquirida, etcétera, ¿no? Entonces estos linfocitos T son una especie de generales máximos para tratar de controlar la enfermedad. Bien, entrando a la vacuna de Oxford, que es la que nos interesa. Exacto. Esta vacuna se ha visto que ha generado no solamente anticuerpos, sino linfocitos T, ¿no? Es decir, ha logrado crear los dos elementos que buscamos en cada vacuna, lo cual es una gran noticia, ¿no? Se ha probado con 1,077 personas y en todas ha generado anticuerpos y células T. Cuando me preguntabas cuándo saldría, eso es difícil dar una fecha exacta por el hecho de que las vacunas cumplen diferentes fases para su comercialización. Tú tienes que pensar que una vacuna normalmente tarda entre 5 y 10 años en salir al mercado,
¿no? Si te pones a pensar, esta vacuna la tendríamos en un año aproximadamente, desde que apareció la enfermedad, ¿no? O tal vez menos. Es decir, sería un tiempo récord, ¿no? Sería un tiempo récord para la ciencia en general, ¿no? Por ejemplo, la vacuna del ébola, que es un virus que afectó hace algunos años igual y que afectó varias regiones del África, se ha tardado 16 años en elaborar una vacuna, ¿no? Por lo tanto, esta vacuna, hay los más optimistas piensan que va a estar a comienzos del próximo año o incluso al final de este, ¿no? Pero yo soy más cauto y pienso que va a estar a mediados del próximo año. Bien, ¿y qué le podemos decir a la población? Hay una posición de los fabricantes que no estaría nada económica, o sea, no la venderían a precio de costo. Sí, esa es una gran cosa que hemos logrado con este convenio. Fíjese, yo trato de no hablar mucho de política cuando tengo que hablar en relación a la pandemia, pero es imposible. Me entenderá que es imposible no hacerlo, ¿no? Y si bien el gobierno a un inicio, cuando empezó la pandemia, tomó decisiones adecuadas, en el último tiempo y desde el problema con los respiradores y todo aquello, las decisiones que yo he visto que han tomado han sido malas, ¿no? La llegada que tiene a la población el gobierno es muy mala. Fíjense usted que las autoridades de salud de varios países se han convertido en verdaderos protagonistas de esos países, se han convertido en figuras públicas, ¿no? Véalo usted al doctor Fauci en los Estados Unidos, que incluso hay se venden camisetas con su rostro, ¿no? El doctor Fernando Simón, lo mismo en España, es decir, se han vuelto verdaderas celebridades. ¿Por qué? Porque tienen llegada con la gente, la tranquilizan a la población, le explican, dan conferencias de prensa donde se explica todos los detalles sobre esta pandemia que estamos viviendo. Lo que no ha sucedido acá en Bolivia, ¿no? Por lo tanto, yo lo único que veo que hace el gobierno es mandar las cifras, ¿no? Mandar números con cifras a las 8 de la noche, dice cuántos se murieron, cuántos se enfermaron. Sin embargo, la gente tiene muchas dudas. Y es por eso que incluso la gente se automedica o incurre en falsas terapias, ¿no? Que, bueno, después si quieres podemos hablar del tema del cloro, que no sirve para nada. Sí. Pero, sí. Contestando tu pregunta, fíjese, en el tema del precio, algo muy curioso sucedió con el tema del Remdesivir. Te voy a hablar un segundo del Remdesivir. Remdesivir ha sido la única droga antiviral que se ha demostrado que tiene un efecto sobre esta enfermedad, sobre la COVID, ¿no? ¿Qué efecto tiene? Un efecto muy pobre. Es decir, lo único que hace es, no cura a la persona, pero reduce los días de internación aproximadamente 4 días. ¿Ah? Tú me dirás, oye, de ese Remdesivir no hemos escuchado nada aquí en Bolivia. Claro que no hemos escuchado. ¿Por qué? Porque es un medicamento caro. La empresa farmacéutica que lo ha elaborado le ha puesto un precio que por paciente cuesta un poco más de $3,000. ¿Te imaginas? Es un precio impagable para la gran mayoría de nuestra población, ¿no? ¿Y qué ha sucedido con este medicamento? Lo que sucede es que Estados Unidos, en una muestra de egoísmo que yo no comprendo, se ha comprado todas las dosis, toda la producción durante los siguientes 3 meses de este medicamento, ¿no? Tú dirás, el costo-beneficio del medicamento no es bueno. Claro que no es bueno. Fíjate, si apenas te reduce 4 días de internación, bueno, en un país como Estados Unidos sí valdría la pena por el hecho de que hay una gran cantidad de enfermos, ¿no? Pero de esta pandemia tenemos que salir todos juntos. Ahora, te hablo del Remdesivir en relación a tu pregunta, ¿por qué asunto? Fíjate, si un medicamento como Remdesivir, con una eficacia limitada, y un país poderoso como Estados Unidos se compró toda la producción de los siguientes 3 meses, tú solamente te tienes que poner a pensar qué sucedería cuando aparezca la vacuna que funcione. Bolivia prácticamente, o los países pobres, no la van a ver esa vacuna. Por lo tanto, la noticia de que Bolivia es parte de este acuerdo con la Universidad de Oxford es una gran noticia desde cualquier punto de vista. Es para aplaudir la gestión de la canciller Longarik, ¿no? Porque nos coloca como país en la pole position, ¿no? Es decir, nos coloca en una posición de privilegio. La vacuna se demuestra, llega a la fase 3, se demuestra que sirve,
y automáticamente la demanda por esta vacuna en todo el mundo va a ser muy grande, ¿no? ¿Y quiénes van a ser los beneficiados? Bueno, los países donde se está haciendo la experimentación en fase 3, ¿no? Que al momento son Inglaterra, que es el país de donde se origina la vacuna, Estados Unidos, Brasil, Sudáfrica y bueno, ahora entraría Bolivia, ¿no? Por lo cual es una gran noticia y es una de las noticias que más me ha dado optimismo en el último tiempo. Doctor, qué bueno escuchar de sus palabras, clarificar este tema. Si bien puede tener un costo considerable, es bueno estas acciones del gobierno para postular al país y que el país haya sido tomado en cuenta para recibir estas vacunas en cuanto estén listas. Y aprovechando de eso, justamente la idea es clarificar en estos tiempos de fake news, en estos tiempos donde le llegan mensajes de WhatsApp y la gente está tan susceptible de estos contenidos que a veces los comparte y se hacen virales y no aportan en nada a llevar calma a una población que está cada día más preocupada. Los medios de comunicación jugamos un rol importante en esto porque usted, y me pasa, le digo, porque tengo que hacer titulares todos los días, y uno peor que el otro, ¿no? O sea, que más muertos, que más desorden, que el índice, que el pico está cada vez más alto. Entonces, hay una lluvia de tanta información negativa, cargada de tanta realidad dura, que genera un malestar a nivel general en la población. Es por eso que hemos acudido a profesionales como usted, porque lo que queremos es ser lo más objetivos posible en el tratamiento de la información, ya no irnos por las ramas, sino agarrar las cosas muy puntuales. Y lo que usted nos acaba de decir es muy importante, que si bien la vacuna puede tener un costo X, el hecho de que Bolivia haya tomado estas acciones para postularse y haber adjudicado es ya un punto aparte. ¿Cuándo cree usted? Entiendo que también Brasil está en alianza con un laboratorio chino y ya se están haciendo la tercera fase de las pruebas. Es un laboratorio, es una alianza entre un laboratorio de mucha trascendencia en Brasil con un laboratorio chino en paralelo. ¿Usted cree que este laboratorio también vaya a dar resultados o esta vacuna también en paralelo vaya a implementarse en el país, dado que Brasil está ahora como uno de los países, el segundo en contagios a nivel mundial? Sí, es una excelente pregunta. El tema de que hayan varias vacunas paralelamente es una gran noticia para todo el planeta, ¿no? Es decir, no tenemos que poner todas las opciones a una sola, ¿no? Mientras más opciones terapéuticas tengamos y más opciones de vacunas tengamos, hay más posibilidades de que una o de que varias funcionen, ¿no? Si te parece, podemos aclarar un poco esto de las fases, ¿no? Que se habla ahora con el tema de las vacunas. Hay 3 fases importantes. Bueno, primero hay una fase 0, que la llamamos fase 0 o preclínica, que es una fase donde cuando tú tienes la idea de una vacuna que pueda funcionar, esa vacuna tú la haces experimentos en animales, ¿no? Haces pruebas in vitro, que se llaman, o en animales. Si ves que funciona, pasas a la fase 1, ¿no? Es decir, esa ya es una fase clínica. Estas ya son fases que se experimentan en humanos. La fase 1 la vamos a probar con pocas personas, de 20 a 100 personas aproximadamente. La condición es que sean personas saludables, ¿no? Y aquí tenemos que demostrar en esta fase 1 que no sea una amenaza para la salud. Justamente la de Oxford ya demostró eso. De tratar de determinar igual la dosis adecuada de cada medicamento, de cada vacuna, cuál sería la dosis, ¿no? Después pasaríamos a la fase 2. La fase 2 ya usamos cientos de personas y la fase 2 es esencial porque ahí queremos ver los efectos secundarios, ¿no? Tratar de ver si alguna vacuna tendría algún efecto secundario importante. La de Oxford, por ejemplo, solamente ha mostrado que un 70% de las personas a las que se les inoculó presentaron fiebre o un leve dolor de cabeza, que si te pones a analizar, la mayoría de vacunas lo provocan, ¿no? La fiebre no es algo malo precisamente, sino es un anuncio de que tu sistema inmunológico está funcionando.
Y posteriormente viene la fase 3, ¿no? Que es la fase, podemos llamar, final, donde hay ya varios miles de voluntarios, ¿no? Que se va a comparar cómo evolucionan estas personas vacunadas contra las que no han sido vacunadas, ¿no? Es decir, aquí hablamos de un estudio doble ciego, ¿no? Donde probamos, sorteamos a personas que van a recibir la vacuna, ¿no? Y a otro grupo de personas no le damos la vacuna para ver si sirve o no sirve, ¿no? Obviamente se llama doble ciego porque no sabe los pacientes no saben si están recibiendo la vacuna o no, y tampoco el investigador lo sabe, ¿no? Es decir, doble ciego, ¿no? Y bueno, después podemos ver también en la fase 3, podemos verificar efectos secundarios que no hayamos visto en las anteriores fases, e incluso se habla de una fase 4, que ya es cuando ya la vacuna ya está en circulación en el mundo, donde se hace una monitorización continua, es decir, que una vacuna ya esté pudiendo aplicarse a la población no significa que ahí acabó la experimentación. Los médicos, los científicos, lo que hacemos es seguir monitorizando, que es justamente lo que yo hago, para ver si la vacuna está funcionando bien, si no tiene algún efecto secundario tardío, etcétera, ¿no? Entonces, la vacuna de Oxford, que es la que nos interesa, estaría entrando en la fase 3. Bien, es bueno conocer esa apreciación, doctor. Están hablando tanto de la famosa meseta de esta enfermedad. Las cifras todos los días van subiendo y subiendo. ¿Usted cree que a finales de este mes alcancemos la meseta o está lejos aún el pico mayor de contagios? Eso es muy difícil de apreciarlo. Fíjate que yo he visto muchas proyecciones hechas por epidemiólogos y ninguna ha sido acertada, ¿no? Hay algunas que son aproximadas a lo que ha estado sucediendo, pero ninguna ha llegado a aproximarse a lo que hemos vivido posteriormente, ¿no? Mucho depende, por eso te digo, de las decisiones políticas o sanitarias o las mismas decisiones de la población que va tomando día a día. Por eso es tan importante el tratar de fomentar la ciencia verdadera para que la gente se proteja, ¿no? Tú fíjate algo muy curioso de este virus, que si bien estamos hablando del mismo virus, si te pones a analizarlo, el comportamiento del virus es muy diferente de país a país, y eso lo vemos, ¿sí o no? Tú te puedes ver que en Uruguay tiene un comportamiento del virus, que en España tiene otro, en Estados Unidos tiene otro, en Bolivia otro. Pero fíjate otro detalle, en un mismo país, el mismo virus tiene diferente comportamiento de ciudad a ciudad, y lo vemos acá en Bolivia. Momentos para chuparse los dedos van hasta tu casa y de manera segura. Pide tu KFC favorito. Pedilo al 339-9999 o búscanos en Facebook. KFC Bolivia. Nuestras líneas de WhatsApp habilitadas. KFC es para chuparse los dedos. Llegó el momento. Educación práctica, sistema modular, horarios a elección y una excelente ubicación. Formamos profesionales líderes con valores humanos, orientados a la libre iniciativa y al emprendimiento. Es un tema que tienes que analizar. Visítanos en la avenida Suárez Arana, número 230, entre primer y segundo anillo. Contáctate al 785-67-681 o al 332-2221. Universidad de los Andes. Vive la experiencia de aprender. El Estado, cuando comenzó la pandemia, tomó una decisión muy importante. El estado de Seattle, que es uno de los estados que mejor está lidiando con la pandemia, ¿qué dijo? Dijo, acá no sabemos de la pandemia, no sabemos de virología, no sabemos de infectología, de epidemiología, por lo tanto, el control de la pandemia lo otorgamos a los científicos que tenemos en el estado. Ellos tuvieron un comité científico y todas las riendas de la pandemia se las dieron a este comité científico, que obviamente tomó las decisiones adecuadas en cuanto al lavado de manos, fomentar eso con la población, distanciamiento social, etcétera, y es uno de los estados en los Estados Unidos que está manejando bien la pandemia. Bien, es bueno conocer su punto de vista. El doctor Iván Rodrigo Castedo nos ha hablado sobre la vacuna contra el coronavirus y este convenio con la Universidad de Oxford, que es una de las universidades que más avance ha presentado en su concreción.
Además, obviamente, de otro laboratorio chino que también dio a conocer la información en las últimas horas y que además fue presentado en Brasil estaban suministrando la vacuna ya a un personal médico allá y obviamente el doble ciego que usted nos comentaba que son algunas de las modalidades para implementar esta tercera fase de la evolución de la vacuna contra el coronavirus. Doctor, yo le agradezco muchísimo. Justamente ayer tocamos el tema del dióxido de cloro y en la partecita final quisiera conocer su punto de vista del doctor. Casi nos matan. Había comentarios donde decían cuánto les pagó el laboratorio por hablar mal del dióxido de cloro, para qué empresa multinacional trabajan. Y bueno, reacciones que claro, en estos tiempos de desinformación, digámoslo así, porque hay mucha gente que comparte información que no es real, muchos creen en información errónea. Sí, bien, bueno, del dióxido de cloro podríamos hablar mucho. Fíjate, yo el dióxido de cloro lo conozco ya hace varios años. ¿Por qué? Porque justamente en la crisis que hubo hace unos 5 o 6 años con el tema del ébola en el África, el dióxido de cloro lo trataron de utilizar para esa enfermedad. Es decir, no es algo nuevo para mí este tema. ¿Qué sucede con el dióxido de cloro? No sirve. Yo te lo digo sinceramente y te lo digo, no quiero entrar en muchos detalles, hay muchos videos circulando que te pueden explicar químicamente cómo no sirve, pero yo te voy a poner algo que la gente debe conocer. ¿Por qué? Como tú dices, hay mucho fanatismo con esto, que no tiene sentido. Tú no puedes ser fanático de un medicamento o de un supuesto medicamento, que en este caso ni siquiera es un medicamento. El dióxido de cloro es un desinfectante, es simplemente un desinfectante. Ahora, ¿qué sucede? Lo están tratando de promover y primero, yo le diría a la población lo siguiente: tú tienes que dudar de plano de un medicamento que su nombre utiliza la palabra milagro, una sustancia que se llama milagro, ya de por sí te dice, oye, un momento, esto me parece a cuento chino, ¿no? Segundo detalle, fíjate que la han tratado de poner en varias enfermedades, la han tratado de promocionar para el tema del ébola, no funcionó, pero no sirve para nada, es un desinfectante. Lo han tratado de poner para el SIDA, tampoco. Lo han tratado de poner para el autismo. Fíjate, el tema de que utilicen el autismo es algo muy cruel, muy ruin de la gente que lo promociona. ¿Por qué? Porque el autismo no es precisamente una enfermedad, es un trastorno. Hablamos del trastorno del espectro autista y tampoco tiene resultado. Si es un desinfectante y mata al SARS-CoV-2, yo te digo que sí, lo mata. Lo mata, ¿por qué? Porque in vitro cualquier cosa puede matar a este virus. Si te pones a analizar, el lavado de manos lo mata, ¿no? Obviamente un desinfectante un desinfectante fuerte, lo va a matar. El tema importante que quiero que entienda la población es que no es selectivo. Es decir, ¿tú crees que inhalando o no sé qué cosas hace esta gente que lo consume, va a ir y va a matar específicamente el virus? No, te va a dañar células buenas y te puede causar grandes efectos secundarios. Por lo tanto, no funciona. Otra cosa que le digo a la gente, si esto funcionaría, ¿los demás países lo utilizarían, sí o no? Los demás países nos llevan ya varios meses por adelante la pandemia, no en todos los países ha comenzado el mismo día. Bolivia y Sudamérica ha sido una de las últimas regiones en entrar en la pandemia. Por lo tanto, si funcionaría el dióxido de cloro, ya hubiera funcionado en España, ya hubiera funcionado en otros lugares, pero simplemente esta sustancia no funciona, ¿no? Por lo tanto, la gente tiene que pensar un poco más. A veces el sentido común es el menor sentido de todos, ¿no? Ese es el sentido que menos utilizamos, ¿no? Claro. Bien, doctor, yo le agradezco muchísimo. Ha estado con nosotros el doctor Iván Rodrigo Castedo, médico internista con especialidad en infectología, además ex consultor de la OMS y una gran trayectoria en el área. Así que le agradezco mucho por haberse dado tiempo de explicarnos. Hay que tener todavía esperanza. Las acciones, al menos con este tema de la vacuna, apuntan a ser las correctas. Si bien el gobierno ha cometido errores, esta al menos parece ser correcta. Esperemos con paciencia a que pueda llegar y que sea la adecuada. Gracias, doctor, que tenga un muy buen día. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, el mensaje final para la gente,
si bien la vacuna es nuestra opción, yo siempre les digo que la vacuna somos nosotros mismos, ¿no? El tema de que tú hagas distanciamiento social, que utilices barbijo en público, que te lave las manos, te convierte a ti en este momento en la vacuna. Por lo tanto, a toda la gente que se cuide. Muchísimas gracias, que tenga un buen día, doctor. Nosotros vamos a hacer una pausa a esta hora y enseguida volvemos con más en Simple Claro.